8 de la mañana con 21 minutos avanzamos, Lucho, para hablar de otras materias que también nos preocupan, porque habrá un alza en el suministro de energía eléctrica. La cuenta que usted le llega a casa puede llegar a subir incluso en un 88% en algunos casos. Queremos hablar de esta materia con la Seremi de Energía de la región del Biobío. Daniela Espinosa nos acompaña hoy. ¿Cómo está, Seremi? Bienvenida. Muchas gracias, buenos días. Estamos súper bien ahí con harta energía y con hartas noticias con respecto a este nuevo proceso tarifario. Sí, hoy día vamos a hablar de una buena y una mala. La buena es que van a bajar las bencinas, eso es buena noticia. Y la mala, por supuesto, que tiene que ver con el alza de la energía eléctrica, que sabemos viene a acrecentar la situación económica complicada que estamos viendo como país, el costo de la vida, cómo va subiendo, para que nos cuente precisamente las razones por las cuales podría, o de hecho va a llegar a subir al menos un 88% en algunas familias, en algunas cuentas este 2024. Bueno, primero quiero aclarar que el alza de la tarifa no va a suceder mientras el Ministerio de Energía no publique el nuevo decreto tarifario. Lo que se publicó fue el informe técnico definitivo de la Comisión Nacional de Energía, donde se da cuenta de esta deuda acumulada porque los costos que uno paga en la tarifa no reflejan los costos de generación. Recordemos que tuvimos congelamiento de tarifas, mecanismos de estabilización, pero han habido hartos factores que lo que ha hecho esto, aumentar esta deuda con las generadoras, y es necesario poder regularizar las tarifas. Y además, esta alza que proyecta la Comisión Nacional de Energía depende del sector o depende del nivel de consumo. Y es por esto que el Ministerio de Energía toma este informe y se presenta este proyecto de ley para justamente evitar estas alzas excesivas, que lo único que hacen es aumentar esta deuda, porque las personas o estos grupos en que les debería subir la tarifa en esos porcentajes no son capaces de pagar. O sea, y eso es una experiencia que también ha pasado en otros países. Cuando hay alzas muy significativas no se puede pagar la electricidad, por lo tanto se aumenta la deuda. Y este nuevo proyecto de ley, que fue presentado el día de ayer, luego de un trámite prelegislativo que realizó el ministro de Energía, viene a hacerse cargo de eso. Entonces, efectivamente, van a haber alzas una vez que sea publicado el decreto y que la Contraloría tome razón, pero eso se va a hacer, esperamos, una vez que el proyecto de ley sea aprobado. O sea, no va a haber ningún decreto tarifario antes de la aprobación de este proyecto de ley. ¿Y qué es lo que haría entonces este proyecto de ley? Porque el alza en las tarifas va a ser sí o sí, ¿no? Va a ser sí o sí. Ahora, los porcentajes es lo que tenemos que ver acorde a lo que va a ocurrir con este proyecto de ley, si es que se aprueba o no. Para que usted nos explique, Seremi, porque finalmente ahí uno se va perdiendo un poco. Porque nos dicen, no se va a concretar el alza hasta que esto no se haga efectivo, que se va a hacer efectivo igual, pero depende de un proyecto de ley. Así es. Lo que pasa es que el proyecto, la ley como está actualmente, proyecta alzas del orden de lo que ustedes señalaban, pero el 80% o esas alzas muy significativas son para consumos que son mayores, no un segmento que ya está protegido, que son los clientes que consumen 350 kWh hasta 500 kWh, pero la mayor parte de los clientes regulados, las tarifas BT1, están ya protegidas por el actual sistema. El tema es que estos grandes consumos que no necesariamente dan cuenta de una capacidad de pago alta. Un gran consumo puede reflejar, y es uno de los ejes, que es el término de la segmentación de los clientes, puede reflejar, por ejemplo, un grupo de familias que comparten medidor, Por ejemplo. un APR, un sistema de agua potable rural. Eso también puede ser un consumo alto, pero no necesariamente refleja una capacidad de pago alto. Pymes. Las pymes es un segmento muy importante, y después vamos a ver ejemplos de cómo impactaría la tarifa con la actual ley y qué es lo que hace este nuevo proyecto de ley, que tiene 5 ejes, como mostramos acá. Uno es que se perfeccione este mecanismo, o sea, se mejora el mecanismo de protección al consumidor para que esto sea sostenible en el tiempo y no tengamos estas alzas tan abruptas, que se pague la deuda acumulada, porque no podemos seguir aumentando esta deuda. Efectivamente, los costos de la tarifa deben reflejar los costos de generación, la normalización de los costos de la electricidad, y esto tiene relación con la capacidad de pago de los clientes, es decir, que si hay alzas tiene que considerar qué es lo que los clientes, los consumidores, las familias pueden o no pueden pagar, o si no, lo que va a hacer es que se va a aumentar la deuda en electricidad.
Y también el término de segmentación de los clientes, lo que decía, no necesariamente un consumo alto, refleja la capacidad de pago de las personas y un subsidio transitorio, y ahí nos hacemos cargo de las familias más vulnerables para que efectivamente no tengan esta alza de electricidad. Estamos hablando de una cobertura a nivel nacional de alrededor de 850.000 familias. Claro, es que ahí está también la crítica de algunos parlamentarios a propósito de este nuevo proyecto de ley presentado por el ministro de Energía, Diego Pardo, que lo acusan de poco diálogo, de no cumplir con los acuerdos alcanzados y que finalmente no es una solución para disminuir las cuentas, sino que finalmente son formas de pago, finalmente. Hay aquí, sí, de todas maneras, una falta de actualización de los precios desde el 2019, eso es importante recalcarlo, pero ¿qué hay con eso? Con las críticas también precisamente a este proyecto, que también viene de la mano de lo que se presentó y el proyecto de ley número 21.472, que finalmente establece estas diferencias de los tramos, donde amplía un poquito más los tramos de consumo, porque hoy día casi todo es eléctrico, así que a todos nos ha subido un poquito la cuenta, sobre todo ahora en verano, ahora el tema de los aire acondicionados. ¿Qué hay con esa crítica de poco diálogo con respecto a esto y que finalmente no soluciona las alzas, sino que finalmente son formas de pago? Bueno, como dije, actualmente los costos de generación eléctrica, nosotros tenemos una matriz de generación, no necesariamente todo se genera a partir de energía renovable, queremos alcanzar a eso, pero tenemos también una base de energía térmica a base de combustibles fósiles, y eso igual ha generado, producto del en el periodo del COVID-19, aumentaron mucho los costos de la cadena de suministro, llegaron a aumentar 150% los combustibles líquidos, 3 veces el gas, 4 veces el carbón. También esto acrecentado, por supuesto, con el conflicto Ucrania-Rusia, por lo tanto hay un aumento en los costos de generación. Entonces la tarifa tiene que reflejar eso. El tema es que cómo hacemos que este pago sea de alguna forma sostenible, y el subsidio es lo que se viene a hacer cargo de las familias más vulnerables. Ahora también hubo un trabajo prelegislativo y esperamos que el acuerdo se llegue durante el primer trimestre de este año. Ahora, o sea, esto entra en discusión. Entonces, ese acuerdo prelegislativo, Seremi, no está dando frutos al parecer, porque claro, el ministro Pardo tuvo que ingresar este proyecto de ley a través del Senado. En la Cámara de Diputados y Diputadas ya le dijeron de manera transversal, parafraseando a los diputados, desde el Partido Comunista hasta la UDI, estamos de acuerdo en no dar los votos para este proyecto de ley. Esto también es materia política. Acá vemos los aspectos técnicos, ¿cierto?, que sustentan quizás este proyecto de ley, pero en materia política el proyecto no tiene los votos. ¿Qué va a pasar entonces? ¿Se va a seguir dilatando esta discusión? Bueno, mientras no haya, como dije, un proyecto de ley que mejore el mecanismo de protección al consumidor, y para evitar estas alzas que debieran suceder, dada la actual ley que tenemos en materia tarifaria, no va a haber alzas de electricidad. Ahora, es repetir la fórmula, porque eso es lo que señalan los parlamentarios y parlamentarias. Dicen, esto es repetir la fórmula que ya probó que de todas maneras afecta al bolsillo de las familias chilenas. Entonces, si este proyecto de ley es prácticamente lo mismo, no lo vamos a aprobar. Y llaman al ministro Pardo a dialogar precisamente, a renegociar con las empresas para que haya una solución efectiva que finalmente no afecta al bolsillo de la familia. Bueno, es bastante distinto a lo que actual tenemos. De partida ya el que hay un término de esta segmentación de clientes, que exista en el mecanismo de protección al consumidor hay un costo fijo que es conocido, que eso también es algo distinto. El tema del subsidio transitorio, que al menos hasta el 2026 también tiene componente, eso es algo nuevo también, que se hace cargo de las familias más vulnerables del país. Y con respecto a la negociación de la licitación entre las distribuidoras y generadoras, son acuerdos entre privados. Eso no quiere decir que desde la Comisión Nacional de Energía hayan acercamientos para poder, hay contratos de suministro que tienen altos costos producto de los años, de que son bastante antiguos. Entonces hay también conversaciones en esa línea, pero depende, como dije, son acuerdos entre privados. Ahora, Seremi, en promedio, ¿cuánta energía, cuántos kilowatts consume una vivienda más o menos en promedio? 250. Ya, 250, porque para que vayamos desglosando el estudio que existe hasta ahora. Pero perdón, eso de 250, ¿hace cuánto tiempo está el promedio sacado? Porque volver a insistir, hoy día todo es eléctrico, hoy día las personas están sumando aire acondicionado, están sumando más formas en el verano, las casas hoy día prácticamente ninguna tiene gas.
¿Desde cuándo está ese promedio? De esto del año pasado se han estado actualizando. El año pasado igual tuvimos un ajuste para poder estabilizar las tarifas, congelar las tarifas. Entonces, son datos reales. Claro. Un promedio de una familia consume 250 kilowatt-hora. Ahora es distinto el caso, porque aquí es lo que vamos a ver, el caso de los APR, el caso de las pymes, el caso de medidores compartidos. Ahí ya se dispara. Ahí ya se dispara. Pero para quedarnos con ese datito, de los 250 kilowatts en promedio que consume una familia chilena en electricidad a la fecha, ¿no? Este aumento va a variar la cuenta de la luz sin este proyecto de ley de por medio, ¿cierto? Para quienes consuman 180 kilowatts por hora al mes en un 8,21%. Estamos bajo el promedio. Sí. Vamos ahora a aquellos que consumen 400 kilowatts, que yo creo que estamos hablando del promedio, un aumento de un 11,55% en la cuenta. Y ahora de los 500 kilowatts por hora al mes hacia arriba, ahí llegamos al 88,43%, que es el segmento que está más complicado. Con este proyecto de ley que presenta el gobierno a través del Ministerio de Energía, para la familia chilena promedio, dejémoslo en los 400 kilowatts por hora. ¿En cuánto variaría? Si sin este proyecto de ley varía un 11,55. Con proyecto de ley aprobado, ¿en cuánto quedaría? Con proyecto de ley, acá lo tengo en pesos. Ok. Por ejemplo, para una familia promedio sin subsidio, que actualmente paga una cuenta de 24.000 pesos. Más o menos, Más o sí. menos, con el actual proyecto de ley aumentaría a 26.000 pesos. Con el nuevo fondo, lo que propone el gobierno, y esto es para ser sostenible, recordemos que actualmente los costos de la electricidad no se reflejan en la tarifa, pagaría 27.000, pero aquí hay una salvedad, que hay en estas dos familias, estas dos familias que pagan lo mismo, hay dos realidades totalmente distintas. Puede ser una pareja de profesionales que tienen capacidad de pago o puede ser una familia vulnerable que gane el sueldo mínimo. Sí, Claro, pero es que ya. el concepto de la facilidad de pago, Seremi, es complicado. Ya, pero por eso acá lo que se propone que a esta familia que le subiría de 24.000 pesos a 27.000, se propone un sistema de subsidio que bajaría a 17.000. Entonces, a esta familia que es elegible para el subsidio, se disminuye un 35% con respecto a la actual ley. Ahora, la pareja no elegible en el subsidio, ¿cierto? Donde estamos hablando de una pareja con dos profesionales trabajando, que a lo mejor también hayan hijos, pero que vamos a quedar quizás fuera del subsidio. De todas maneras, va a haber un monto de 24 o 27.000 pesos. Así es. Con o sin este Así es. proyecto de ley de por medio. O sea, el proyecto de ley lo que vendría a hacer es darle un espaldarazo a aquellas familias que son elegibles de subsidio. Y ahí, Seremi, ¿quiénes son elegibles de subsidio? Porque también viene esta vuelta de crítica, ¿no? Que escuchamos siempre, es que todos quedamos fuera, po. Porque no somos lo suficientemente ricos para el privado, ni lo suficientemente pobres para el Estado. Y ahí estamos prácticamente todos los chilenos y chilenas en la clase media que no le llega ni una. Bueno, es básicamente la cobertura que tiene el actual subsidio del agua potable. Más alrededor de 850.000 familias más vulnerables del país. Eso es. Y aquí también, por ejemplo, no es solamente el subsidio, sino es el amortiguar las alzas excesivas que se proyectan para los otros grupos. Por ejemplo, acá tenemos, y estos son ejemplos reales, una PR en la comuna de Vicuña, y ahí el ministro buscamos ejemplos de distintas zonas del país para ejemplificar. Por ejemplo, que actualmente paga 620.000, con la actual ley pasaría a pagar 1.200.000. Es una PR, por ejemplo, que tiene pocas familias, significa aumentar el costo del agua potable, no solamente de la luz, sino además del agua potable al doble. Con el fondo de estabilización pasaría a pagar de 1.200.000 a 730.000. Pero se estira en el tiempo. Se estira en el O tiempo. sea, a ver, es que Y acá baja, claro. Sí. lo que estamos de alguna manera discutiendo y lo que se está discutiendo con esta ley no es el alza, no es disminuir el alza. El monto va a ser el mismo, la deuda es la misma. La deuda es la Lo misma. que se está buscando es la forma de que esta división para pagar esa deuda sea en más tiempo, por ende la cuota es como sacar un crédito. Mientras más cuotas pagamos, menos es la cuota mensual, finalmente. Y ahí es donde está la crítica, finalmente, porque aquí hay un porcentaje de personas que sí va a recibir beneficios del Estado, o sea, de plata de todos los chilenos, para amortiguar esta deuda, y los otros no. Los otros sí se van a tener que hacer cargo de esas cuentas. Y ahí es parte de la crítica de algunos parlamentarios a propósito de este proyecto de ley. Bueno, igual vienen nuevos procesos tarifarios donde hay algunos contratos que se deberían ir venciendo, nuevos contratos que deberían ir sumando a este grupo de 500
componentes regulados con tarifas mucho menores, porque la discusión era de que los contratos eran muy antiguos y que por eso todavía estaban, los costos eran muy altos, y en la medida que también van pasando los años hay contratos que van a ir venciendo y todos los años se tiene que hacer un nuevo proceso tarifario. Pero siguiendo con el ejemplo del APR, además ayer se aprobó en la Comisión de Recursos Hídricos del Senado el proyecto para amortiguar las cuentas para disminuir las cuentas de los sistemas sanitarios rurales, los APR, y cuando uno suma esos dos componentes a una APR se le disminuiría el 52% del alza proyectada. De la carga mensual. Sí. De la carga, no es la cuota total. O sea, a lo que voy, cuando se termine de pagar esta deuda, que se acumuló del 2019, ¿cuánto tiempo se va a cancelar eso? Después, ¿cuánto tiempo va a bajar? ¿Está esa proyección? Sí, sí está esa proyección, pero va a depender también de cuántos son los costos anuales de la electricidad. O sea, como dije, tenemos un mix de generación que tiene un componente no fuerte, pero sí tiene un componente importante de combustibles fósiles, y en la medida que esto vaya transitando hacia nuevas fuentes, que también estos son nuestros potenciales, y vamos caminando hacia allá, también esto van a ir variando los costos de generación. Ya, pero ¿y esta deuda en cuánto tiempo se va a pagar? Se proyectan hasta el 2035. Ahora, Seremi, según lo que vemos acá, porque esta es la columna Sí. con el ley de proyecto, Sí. o sea, el proyecto de ley aprobado, el proyecto de ley del gobierno aprobado, ¿cierto? Todos estos montos. Es cosa de mirar nomás, pues. Aquí los únicos que no van a recibir ningún beneficio son las familias, ¿cierto? El ciudadano de a pie, como le No dicen. elegible de subsidio, Claro, pero... ¿cierto? Porque todos los otros rangos, perdón, los APR, los mini market, aquellas familias o grupos de vecinos que tengan un medidor compartido, ¿cierto? Y por supuesto las familias elegibles de subsidio, todos esos grupos sí van a recibir un espaldarazo por parte de este proyecto de ley, excepto las parejas no elegibles de subsidio. Hay un cálculo de cuál es el porcentaje de estas familias que son las que no van a recibir ningún tipo de ayuda para solventar este monto. O sea, el porcentaje así de cuántos son los clientes BT1 sin subsidio, no lo tengo acá en la región, lo puedo buscar. Porque me daría la impresión, Seremi, que vendría a ser como la mayoría, ¿no? Pero ojo, acá hay un tema, que esto no es que ellos reciban un beneficio, de hecho a ellos se les aumenta, lo que hace es amortiguar el aumento proyectado, que es distinto, claro, porque, o sea, en vez de 2.57 aquí subiría a 4.96. O sea, en vez de subirle a 500, le sube a 316, o sea, no les sube, y ojo, esto les tiene que subir a todos porque, como dijimos, claro, tiene que reflejar. Ahora, el actual mecanismo, estos 26.000 pesos, estos 2.000 pesos, también hay un mecanismo detrás de estabilización, que es el mecanismo de los años anteriores. O sea, no es que tampoco ellos se les vaya a recargar por esto, o sea, en el fondo es el reflejo de los costos. Es que por eso es que hay que hacer... Entonces, no es que nosotros le vamos a decir, la mayoría de los chilenos van a pagar esto, no. Es solamente que a este grupo se le amortigua el alza porque en vez de porque se les va a subir el doble o el 80%, y eso es impracticable. Sí, pero el tema aquí puntual y la crítica es que esto no viene a solucionar el problema finalmente del pago, porque la deuda es la misma. Lo que está buscando el proyecto de ley, lo que está buscando el gobierno, y hay que ser claro en eso, es simplemente amortiguar las cuotas mensuales. Claro. Algunos van a recibir un beneficio extra para disminuir eso, en este caso sería el Estado que va a estar pagando esa cuota directa a la deuda para ir bajándola, pero finalmente van a haber chilenos y chilenas que sí van a tener que pagar esa cuota de todas maneras, más alta o más baja, pero la deuda es la misma. O sea, todos tenemos que pagar el costo de la electricidad, o sea, eso no es que este grupo vaya a pagarle lo que no, de ellos, todos, o sea, que todos se den masa. Sí, pero hay alguien que recibe beneficios del Estado y otros no, para pagar la cuota. El beneficio del Estado es la familia no vulnerable, o sea, la familia vulnerable. Que recibe todos los beneficios del Estado. Ese es el beneficio del Estado, es la familia de las familias más vulnerables del país, son 850.000 familias que reciben el subsidio, y el otro mecanismo es el APR, que el APR por este proyecto de ley que se presentó, o sea, que se votó el día de ayer en la Comisión del Senado, y ese también es un caso excepcional. Por supuesto, porque tienen que abastecerse de agua. Porque es el agua potable. Pero exacto, son esos dos tramos que tienen
en beneficio directo. Esto, los otros tramos, lo que hace es disminuir, amortiguar el alza. Ahora, Seremi, si este proyecto de ley que ya anunciaron desde el Parlamento no tiene el apoyo, no tiene los votos, no va a poder avanzar, va a quedar entrampado en la Cámara de Diputados y Diputadas, ¿qué va a ocurrir? Mientras no se haya un decreto tarifario, mientras no haya una solución para que a estos grupos con mayor consumo no les suba un 80 o más la electricidad, no va a haber aumento. Ya, o sea, esto se mantiene mientras no se solucione. ¿Y se sigue acumulando la deuda mientras tanto? Se sigue acumulando la deuda a eso porque... voy. Sí. Siendo abogado del diablo, ¿cómo quedan las empresas acá? Porque la deuda se sigue acumulando, como dice Camila, vamos a tener que seguir pagando todo esto a más cuotas, pero vamos a tener que seguir pagando esto. ¿Qué recursos podrían presentar las empresas finalmente? Y la justicia podría determinar, ok, aquí van a tener que pagar igual, sin proyecto con proyecto. Y perdona, pero uno sabe, si uno lo saca el cálculo rapidito, más cuota igual más paga. Sube más, pues más interés y todo. ¿Qué hay con eso? Bueno, igual hay un trabajo desde el sector, desde el Ministerio de Energía con el gremio de las generadoras. O sea, acá el objetivo es que este proyecto, o sea, la forma de que nosotros pagamos la electricidad sea sostenible en el tiempo. O sea, ese es el objetivo. En estos momentos, claro, dado el congelamiento de la tarifa, lo que hicimos fue aumentar la deuda. En la mira de esto es que esto sea sostenible, hay un trabajo también con el gremio y por lo tanto esperamos que esto llegue a buen término y como dije, mientras no hay un nuevo decreto tarifario, no hay alza. Algunos proponen que el Estado en general agarra un monto de dinero, que es poco obviamente lo que tenemos como bolsillo erario de todo, y le diga a las empresas, ya, aquí tenemos, no sé, un monto X de dinero. Y ahí con eso saquemos la división para todo el resto, que de alguna manera sería lo más democrático porque ahí abarcaría a todos. Con plata de todos, abarcaría a todos. Entonces, no sé, una deuda de 10 millones, el gobierno dice, ok, tengo 5 millones para entregar. Las otras 5 millones dividámoslo entre todos. Esa es una de las propuestas que había finalmente. Bueno, o sea, esta es la propuesta que nosotros como Ministerio de Energía presentamos. Está abierta la discusión. Yo creo que es el primer paso. Lo importante es que mientras no haya este decreto no hay que alzar las tarifas y veamos cómo esto se va desarrollando en los próximos meses. Esperamos que esto se discuta durante el primer trimestre y ahí después desde el Ministerio se barajaremos. ¿Se va a reunir el ministro Pardo con los parlamentarios? Porque eso es lo que están pidiendo. Le dicen, venga a conversar con nosotros, porque usted hizo entrar el proyecto por el Senado, venga a conversar con diputados y diputadas y veamos qué hacemos. Dada la presentación de este proyecto, evidentemente tienen que haber conversaciones con todos los sectores. Vamos a ver qué es lo que ocurre finalmente, Seremi, con esa conversación. Por lo pronto, esta es la propuesta del gobierno, la hemos desglosado aquí, le agradecemos enormemente, Seremi, porque de verdad es necesario poder comprender de pronto estas cosas cuando a uno le empiezan a separar por segmentos, por montos, por todo, es muy enredado, así que gracias por haber venido a explicarnos este proyecto de ley y nos quedamos con lo último que decía. Por lo pronto, no hay alza, esta discusión está entrampada, vamos a ver cómo continúa en la Cámara de Diputados y Diputadas. Muchísimas gracias por venir. A ustedes que tengan un buen día. Igualmente. Pero mientras se acumula la deuda.